quiere hacer alguna, no sé si creo que Francisco se fue, no lo veo. Adelante, Jaime. Sí, yo creo que sí se debe haber ido porque está de turno. Ah, bueno, listo. Hola Dale. Jorge, buenas tardes para todos. Pues felicitar a Natalia, creo que hiciste una muy buena presentación. Natalia, qué pesar que no te conocimos aquí en el Ay, bootcamp, sí. pero bueno, creo que para la otra versión nos podamos encontrar, que realmente todos los residentes de Colombia se estuvieron muy contentos. Eh, yo creo que tú resaltaste muchas ideas muy importantes y me gustaría como redondear dos o tres mensajes que son claves de lo que tú mencionabas. El primero de ellos es que mientras tengamos un tracto digestivo viable, hay que utilizarlo. Es decir, si tengo la posibilidad de usar nutrición enteral, siempre pues va a ser la de elección en los pacientes críticos. Y una cosa pues muy interesante acá que nos sirve y nos ayuda mucho frente a otros escenarios es que tenemos investigaciones sólidas de primer nivel, como el que tú mencionabas, el PEPANI, que yo creo que ya tiene como unos 8 años, que creo que es del 2016. Pero una de las cosas más bonitas que nos enseñó PEPANI es que no solamente en un ensayo clínico no encontraron diferencias entre empezar a 24 horas versus 7 días, sino que a los que se les empezaba tan temprano y había tan afán de empezar la nutrición parenteral, tenían 50% más riesgo de nuevas infecciones, sin nueva mortalidad, sin cambios en la mortalidad. Entonces sí es muy importante tener presente que los pacientes en cuidado crítico obviamente tienen condiciones inmunológicas inherentes a la enfermedad crítica que hacen que sean más susceptibles a infecciones. Entonces, digamos que si hay un tracto digestivo viable, pues obviamente la nutrición enteral va a ser la elección, pero analizar muy bien el punto de corte, tú hablabas entre 3 y 5 días, para obviamente intentar darle la mejor nutrición en el momento óptimo. Aquí ya no solamente estamos hablando de sus componentes, sino el momento adecuado de inicio. Y con ese ensayo clínico sabemos que podemos esperar pues un poquito sin tanto problema entre el tercer, quinto día, aunque ellos el punto de corte fue el séptimo día, más allá de los desenlaces secundarios, que fue menos duración de UCI, ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Y más adelante creo que lo que tú mencionaste, que fue el trabajo del JAMA, que fue el análisis secundario de PEPANIC, incluyó solamente pacientes desnutridos, es decir, independientemente del estado nutricional, digamos, empezarlo un poco más tardíamente, se asociaba de manera significativa a mejores desenlaces con un diseño metodológico robusto, sólido, y bueno, una muy buena precisión que tenía cerca de 1.500 pacientes. Entonces, resaltar muchísimo eso, que realmente es una estrategia que tenemos, que hay que analizarla bien, discutirla con un grupo inter y multidisciplinario. Aquí en la Cardio habitualmente lo analizamos y discutimos con el grupo de soporte nutricional en términos de composición, en términos de inicio y sobre todo de algo que suele olvidarse con mucha frecuencia y es el fluid creep. Recuerden que el fluid creep es esa sobrecarga hídrica relacionada no con bolos de cristaloides, sino con otros líquidos que se usan en terapia intensiva, incluyendo la nutrición parenteral. Entonces, ser muy acuiciosos con respecto al balance de líquidos, con respecto a los aportes y discutirlo con el grupo de soporte si lo tienen para que el volumen que al final se administre, pues obviamente no supere las necesidades del paciente y no terminemos con sobrecarga hídrica. Eso creo que es uno de los mensajes pues, más importantes. Natalia lo resaltó muy bien. Y bueno, nuevamente felicitarte, Natalia, porque hiciste una gran presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. Gracias, Jaime. En el chat también te felicita Otto. Le pareció que estuvo muy buena, que mejoraste mucho las diapositivas. El profe Perdomo también te manda felicitaciones, que hiciste un gran esfuerzo y que te quedó muy bien. Hernancho también. Creo que todos escribieron. Mm, entonces, pues, en principio creo que el mensaje que transmitiste es claro. Es importante entender que la nutrición parenteral, aunque tenía lógica y a todos nos parecía en una fase inicial, la evidencia en medicina demostró que iniciarla temprano no lograba lo que creíamos que lograba. Entonces nos hizo repensar un poco la forma de alimentar los pacientes. También tenemos que dar las gracias a la tecnología, han ido cambiando, cada vez son más compatibles, los catéteres son mejores, las formas de aplicar son mejores, las máquinas, los componentes, y eso ha hecho también que
que los riesgos hayan ido bajando de la mayoría de las complicaciones que veíamos. Definitivamente no es lo mismo una nutrición parenteral aguda por una indicación intestinal a lo que intentábamos hacer antes, que era que los pacientes no se desnutrieran, dándoles nutrientes por las vías, además de darles comida o en vez de darles comida porque le teníamos pánico al intestino. Entonces eso sí que ha revolucionado el cuidado intestino, el cuidado intensivo en los últimos 30 años desde el punto de vista de lo intestinal y cómo entender que pues el patrón inflamatorio está ahí para defendernos y se va a comer el niño con tal de mantener los nutrientes básicos que necesita para ese momento inicial y que después tendrá uno que recuperarlo o rehabilitarlo, así como hacemos en muchos otros órganos, pues en el sistema nutricional también nos sirve sobreexponerlo a alimento en la fase inicial hasta que no baja la inflamación, porque el cuerpo no lo permite y en cambio una cosa que no nadie se esperaba cuando salió ese estudio y es que en principio dar nutrición parenteral pudiera ser deleterio, pues probablemente altera la homeostasis de lo que está logrando el cuerpo con sus sistemas inflamatorios y hay pues varias teorías por ahí interesantes de por qué producía daño. Como dice Jaime, el estudio dice 7 días, debemos empezar después de los 7 días, pero nos pica un montón, nadie lo ha podido, esa parte todavía no la hemos podido digerir muy bien. Los grupos de soporte nutricional empiezan a presionar desde antes, pues definitivamente ya nadie te presiona el primer día, pero ya hay unos que presionan el tercero, unos que presionan el quinto día, y rara vez ves tú que se aguanten realmente sin darle una gota de nutrición. em, Hasta los 7 días. Sin embargo, eso es lo que dijo el estudio. Habrá que ver. No hemos vuelto a hacer gran investigación en el tema y todavía nos quedan muchos datos. Tú pasaste también transitoriamente por lo de las fórmulas, que ha sido otro capítulo dificilísimo y es tratar de saber exactamente cuánto aporte puedes dar en qué momento, pues porque obviamente lo que más frecuente utilizamos como factores son pues la edad, el género y los días, digamos, que lleva enfermo, pero pues tú sabes que todos los pacientes son completamente diferentes, hay algunos que no se les quita la inflamación, otros que sí. La monitoría, digamos, del gasto del catabólico o las calorimetrías, pues son un poco imprácticas hoy en día todavía. Es posible que más adelante ya todos los ventiladores incluyan capnografía y puedan hacer calorimetría y lo metan dentro de sus ecuaciones y eso nos facilitaría un poco la cosa, pero por ahora sigue siendo una discusión que es difícil y hay grupos que prefieren una fórmula u otra, hacen ajustes, hacen cambios. Y pareciera, por lo menos en adultos que se ha estudiado un poquito, que no pareciera ser tan relevante como que haya algo de enteral y algo de parenteral de forma tardía. Pero pues es un tema que creo que yo, en lo personal, creo que falta mucha investigación para saber exactamente qué hacer. En la nutracéutica, que es como utilizar estos objetos de nutrición parenteral para intentar hacer efectos terapéuticos específicos en poblaciones específicas, pues se ha estudiado alguna cosa, la mayoría de los estudios son negativos, luego no parecen ser un factor determinante o no podemos controlarlo o no podemos administrarlo en tiempos suficientes. Sin embargo, pues tienen picos y valles y surgen y aparece la tiamina y desaparece y aparece la arginina y desaparece y digamos que hay diferentes momentos en diferentes escenarios. Lo seguiremos investigando. Creo que en este momento no hay nada específico que sea debido a muerte, pero pues hay algunas cosas que vale la pena por lo menos seguir en los diferentes campos en que se subespecializan sus unidades, los quemados, en los pacientes cardiópatas, que pueden haber algunos ajustes particulares que se pudieran hacer. Creo que nuevamente la presentación fue muy buena y creo que está muy completa. Si les parece bien, entonces pasemos al taller. El taller, pues básicamente es un ejercicio de que estudiaran un poco nutrición parenteral desde la fisiología, que a veces es difícil cuando hay este parenteral, le pasa un poco que como hay tantas recetas y tantas cosas, pues uno a veces no se pregunta el por qué alguien dice que toca hacerlo así. Y pues este era como el ejercicio que queríamos que hicieran. Les trajimos el mismo niño que le dimos nutrición enteral, ¿cierto? Es el niño del accidente de tránsito con el trauma abdominal, las fracturas y la contusión pulmonar. Y como la vez pasada le intentamos iniciar la enteral, porque finalmente fue lo que todos decidieron, pues desafortunadamente
no ha funcionado bien. Básicamente el niño sigue muy distendido, tiende a vomitar muy frecuentemente y ya están en el quinto día de la UCI. Entonces cuando van a ver, pues el aporte enteral no ha sido adecuado. Al examen físico en este momento, digamos, para el día quinto de la decisión, ya tiene una frecuencia cardíaca en 120, una tensión arterial en 95/60, tiene 24 respiraciones por minuto, ya está extubado, con músculos accesorios y oximetrías al 96% en cánula nasal, temperaturas estables en 37 grados, el abdomen está distendido, pero realmente no es doloroso ni tiene ruidos, y sí tiene ruidos muy disminuidos, y la diuresis está como regular en 0,8 mililitros kilo hora. Entonces, bajo esos preceptos, ¿ustedes considerarían que ya llegó el momento de iniciar la nutrición parenteral? ¿Cuáles podrían ser los beneficios fisiológicos que ustedes esperan que se logren en esta fase de la enfermedad? Y si definitivamente deciden que no, pues ¿cuáles podrían ser las razones para no iniciarla todavía? ¿Por qué esperarían 2 días más? Buenas tardes. Adelante, Juan. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Juan David Suárez, de la Universidad de La Sabana. Digamos que en el ejercicio pues, educativo, el análisis del paciente que pues, tenemos al momento, yo consideré un paciente en un contexto probable de un síndrome de hipertensión abdominal, más bien asociado o de forma concomitante, pues digamos que con la poca información clínica, asociado a una intolerancia a la vía enteral. ¿Cómo lo interpreté yo? La presencia de distensión abdominal, disminución de los ruidos intestinales y lo que más me llamó la atención, como muy bien lo decía usted, profe, es la presencia de una disminución del gasto urinario, que lo interpreté como una manifestación temprana del probable desarrollo de un síndrome de hipertensión abdominal, teniendo en cuenta pues que el gasto urinario sigue siendo normal, pero hacia el límite inferior de la normalidad. ¿Qué me gustaría dejar claro? Pues digamos que en mi análisis es que hasta el momento no encuentro ninguna contraindicación absoluta para continuar la administración de nutrición enteral, por lo cual lo que yo haría es sigo manteniendo la nutrición enteral en infusión continua, idealmente, que como lo manifestamos la ocasión anterior, es uno de los métodos que nos permite disminuir los síntomas que antes hemos mencionado y otra manera es hacerlo a dosis bajas. Adicionalmente, eh, pues sin ser exactos, no sabíamos qué tipo de nutrición enteral le estábamos dando, pero así fuera a través de una vía que llegara al estómago, yo propondría, por ejemplo, una vía pospilórica y le asociaría prokinéticos, pues evitando perpetuar los efectos derivados pues, de una probable intolerancia. Eso sí, dejando claro que estamos en un punto como en una zona gris, como muy bien lo decíamos, en una zona que es el quinto día y de acuerdo a lo que nos eh, compartía nuestra compañera en la conferencia, pueden haber ciertos escenarios donde a mi interpretación considere que probablemente este paciente estaba en una fase de estabilización, que es la transición de una fisiopatología catabólica a una fisiopatología anabólica. Por supuesto, sí le iniciaría la nutrición parenteral para completar los aportes calóricos dado que serían insuficientes en el otro escenario de la continuación de la nutrición enteral. Sin embargo, como estamos en esa fase de transición del catabolismo al anabolismo, tendría que estar muy pendiente de escenarios como inestabilidad hemodinámica, respiratoria, compromiso hepático, renal o trastornos hidroelectrolíticos que sí pudiesen comportarse como unas contraindicaciones absolutas para suspender completamente la nutrición enteral y dejar por completo una nutrición parenteral. Asimismo, como pues todos lo estudiamos y y lo compartió nuestra compañera, sabemos que estamos en una nutrición parenteral aguda que probablemente en el escenario de nuestro paciente no requeriría el inicio del 100% de los aportes de macronutrientes y micronutrientes eh, para evitar la aparición de efectos adversos, pero sí tendría la claridad meridiana de procurar suspenderla lo más pronto posible y eso en concomitancia en un avance
lento pero seguro, lo diría yo, de la nutrición enteral, teniéndolo como fortaleza. Y como muy bien hecho, han hecho énfasis, mi objetivo es de suspenderla lo más rápido posible, pero de una forma segura, avanzando con la nutrición enteral con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones, los días de estancia en UCI y la muerte. Ese era mi pensamiento, profe. Muchas gracias. Perfecto, Juan David. Me gusta sobre todo tu defensa de la enteral. ¿Alguno? Ángela. Hola, buenas tardes. Bueno, digamos que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Juan. Siento que estamos como en ese punto gris y realmente pues yo traté como de ampliar un poquito más en la búsqueda de la evidencia. Si bien el estudio que tenemos es el publicado perdón, en el New England, que nos habla del punto de corte de los 7 días, también encontré un estudio que fue publicado este año en el Journal of Surgical Research, que es solamente de pacientes adultos, pero incluyeron 2 millones, más de 2 millones de pacientes adultos con lesiones traumáticas. De esos, 1.831 se les administraron nutrición parenteral, y se basaron en la premisa de que aquellos pacientes que reciben una adecuada nutrición se favorecerá la cicatrización, la recuperación y la rehabilitación adecuada de las heridas. Entonces, digamos que basando en esta premisa, ellos hicieron el estudio. Sin embargo, lograron concluir que los pacientes que se iniciaron nutrición parenteral antes de los 7 días tenían unas puntuaciones de gravedad, digamos que en términos de SOFA, mucho más altas, más días en la unidad de cuidado intensivo, hospitalizaciones más prolongadas y mayor, inclusive mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, ellos concluyen como tres niveles de recomendación. En el nivel uno, los pacientes con lesiones abdominales penetrantes y cerradas deben ser alimentados siempre por vía enteral cuando sea posible. Entonces, yo creería que deberíamos seguir intentando la alimentación enteral en este paciente. Dar un nivel 2 de recomendación, que si es, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, también deberíamos administrar nutrición enteral temprana. Y su recomendación nivel 3 es que la nutrición parenteral total debe administrarse después de los 7 días posteriores a la lesión e idealmente de forma concomitante con la nutrición enteral, digamos que para no favorecer la translocación bacteriana, dentro de otras cosas pues que ya habíamos revisado. Entonces, pues yo realmente la conclusión es que no le iniciaría todavía la nutrición parenteral. Creo que le podríamos dar esos 2 días de espera a los 7 días, y que trataríamos, así como dijo Juan ahorita, de pronto cambiar el método que estamos utilizando para la nutrición enteral. Gracias. Muy bien, Ángela. Entonces tú ni siquiera esperas otro poquito. Más bien seguir presionando la enteral. Sí, ¿Alguno señor. tiene alguna otra versión, otra visión? Pamela. No, yo quería como adicionar algo a lo que mis compañeros han dicho, y es que pues si hay respecto a las condiciones del paciente, pues está mucho mejor respecto a lo anterior. Entonces uno pensaría que sí podría ser enteral, pero yo no creo que las condiciones abdominales del paciente permitan garantizar ya el quinto día pues unos requerimientos que el paciente necesite, además en el contexto de que este paciente estaba desnutrido. Entonces, yo creo que me uno un poquito a la postura de Juanda de tener, o sea, intentar la enteral para no perder como todo ese estímulo trófico, pero sí poner la parenteral por el beneficio en la ganancia, o sea, en evitar seguir perdiendo o la parte calórica, que en este paciente, pues digamos que en la parte anterior o en el ejercicio anterior, para mí era un determinante importante de iniciar nutrición, porque está desnutrida. Entonces, yo sí creo que, digamos, hacer una estrategia entre enteral y parenteral para este paciente pudiera ser mejor. Perfecto, Pame. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno encontró algún estudio que haya demostrado que el impacto nutricional de la nutrición parenteral? No, de hecho lo que mostró Natalia en la exposición, no había, de hecho en eso no había diferencia, pero sí, por ejemplo, ayudaba en la parte yo lo anoté, en cómo garantizar en ayudar un poco en la parte de el control hormonal de TSH, T4 y T3, que eso lo dijo Natalia en su expo,
pero además sí ayuda como al balance energético y digamos que pudiera minimizar un poco toda esa respuesta inflamatoria por esa asociación de lípidos adicional y la energía, pues, y el estrés oxidativo de los ácidos grasos. Entonces, digamos que más que el requerimiento calórico es las consecuencias de no tenerlo lo necesario y el catabolismo y eso. Gracias, Pame. Gloria. Pues buenas tardes. Yo encontré, pues no específicamente hablaba de llegar nuevamente, por ejemplo, en el paciente que ya está con una previa compromiso nutricional, era como darle el sustrato, por ejemplo, para que se mantenga la parte inmunológica. Si bien yo cogería como la postura que tiene Juan David, hay que tener en cuenta que uno en ese niño iniciaría de una manera como muy precavida, como dando más o menos un 70% o menos incluso del aporte total, porque si bien no va tanto a la parte de que vaya a recuperarlo nutricionalmente, sí puedo tener el punto al revés, que me haga un síndrome de sobrealimentación. Entonces, pues en esa parte tendría cuidado, pero no encontré nada específico que ya como tal de la recuperación nutricional en ese paciente desnutrido. Perfecto, Gloria. Entonces, en general, la mayoría defiende todavía la enteral y algunos sí pondrían parenteral suplementaria para intentar más aporte. Entonces, vámonos con el grupo de que dijo que sí. Y entonces, en ese caso, entonces, ¿cómo calculan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tipo de mezcla van a utilizar? ¿Hay algo especial que tenga este paciente que necesiten hacer? ¿Y cómo lo monitorearían? Natalia, pues obviamente ya les dio unas pautas grandes que aparecen en muchos textos y muchos libros, pero quisiera oírlos, digamos, desde el punto de vista práctico, ¿qué harían? Adelante, Pame. Pues yo como lo que hice fue como hacer un paso a paso, entonces uno ver cuál sería la fase de enfermedad, porque de eso depende sobre todo el requerimiento o lo que uno le pondría de glucosa y micronutrientes y sobre todo de glucosa. Entonces, pues a ver si está en la fase aguda, estable o de recuperación, porque digamos que el mayor riesgo, lo que yo entendí al poner la nutrición parenteral, pues si bien es cierto, es un flujo metabólico que garantice un adecuado aporte de glucosa, pues nos podemos ir para el otro lado y hacer hiperglicemia. Y sobrealimentación en este paciente, que además si hace hiperglicemia condiciona como parte de las complicaciones de esto, que es la esteatosis hepática por la producción de triglicéridos en las que el metabolismo pues finalmente pues el cuerpo tratará de ese exceso pues almacenarlo y genera lipogénesis y pues esa lipogénesis principalmente se da en la parte hepática o en la reserva pues como tal. Entonces, pues sería como una parte muy importante. En lo que yo leí es que no se recomendaba que uno sobrepasara esos requerimientos energéticos por la fórmula que Natalia nos mostró, que no se deberían sobrepasar. Lo segundo que yo, pues que uno debería plantear es el déficit previo, ya sea la desnutrición, pero sobre todo la búsqueda de déficit de micronutrientes para ver si la suplencia de vitaminas pues simplemente es una basal o algo más y estar atento sobre todo más que en la desnutrición, lo que decíamos del aporte, es estar atento a que el paciente tiene más riesgo de ¿cómo se llama? De realimentación. Lo otro es cómo, pues digamos que el acceso pues es algo muy importante, entonces evaluar un acceso adecuado, que puede ser un catéter de inserción periférica o un catéter venoso central, aunque en lo que leí, pues digamos que si era menor de un mes,
pues el PIC era como el más recomendado, sobre todo en miras de no tener que mezclar con otra medicación, pues para evitar como esa precipitación de los componentes, que sobre todo lo que más se precipita es el magnesio y el fósforo y los elementos traza. Y la disponibilidad, pues digamos que pues también evaluar qué es lo que yo tengo. Entonces, si en el hospital pues se hacen unos a la necesidad del paciente, que sería lo ideal, que entender si pues la nutrición parenteral es estandarizada para todos, evaluar que yo en esos pacientes debería tener como una suplencia de vitaminas, porque esos no traen vitaminas, que eso sobre todo es importante para los pacientes recién nacidos, aunque a veces, digamos, en los lactantes menores se pudiera usar. Y estar atento a la monitoría, no solo de la función hepática, la albúmina, triglicéridos, como toda esa parte metabólica y los electrolitos, sino al balance de nitrogenados y al peso del paciente. Eso es como lo que yo encontré y hice como mi algoritmo. Muy bueno, para mí, ¿alguno hizo alguna otra sugerencia o hizo algún cambio? Gloria. Yo hice inicialmente pues una lista de chequeo en el que más o menos quería saber los antecedentes del niño o cómo quedamos con respecto a la enfermedad aguda. Entonces, pues ya teníamos algo de del estado nutricional previo, mirar si tiene antecedentes de dislipidemias, de enfermedad renal o enfermedad hepática previa. Si preocupa un poco que este niño tiene la diuresis apenas como lo que uno quisiera, entonces ver cómo está la parte bioquímica inicial. Ya tenemos la antropometría, eso debería estarse midiendo de manera también rutinaria para tratar de mirar una evolución no tanto con respecto a la mejoría nutricional, sino que, por ejemplo, nos puede ayudar para estar como pendiente, por ejemplo, del balance hídrico y de la sobrecarga que puede presentar. De laboratorios quisiera tener como por lo menos basales, electrolitos, triglicéridos, colesterol, una función hepática, una función renal, hemoglobina. En algunas partes pues encontré que ellos hacían medición inicial de incluso elementos traza y de carnitina y niveles de vitaminas específicamente, además de una TSH y una T4 libre basal. Con eso pues iniciaban como ya hacer los cálculos como nos mostraron hace un momento, pero sí teniendo en cuenta que para un niño con la patología que tiene este chiquito, tocaría tratar de ir inicialmente con iniciar lento, como con 50 o 70% del aporte calórico máximo, pero como vamos a dar pues una nutrición mixta que no sé qué tan trófica, depende de cuánto aguante de la parte enteral, pues uno calcularía pues para darle una nutrición mixta de todas maneras. Eh, de ahí para allá pues ya haría como la programación de ir haciendo por lo menos interdiario o diario, depende de cómo se comporte la medición de electrolitos y de nitrogenados por lo menos diaria, y generalmente depende de la estabilidad pues se le asociaría ya la vigilancia de la parte de la función hepática y la función renal. Cuando son prolongadas en el tiempo, o sea que se lleve más o menos más de 2 semanas, empiezan a hacer como dar la recomendación de hacer la monitorización de la parte de minerales y de vitaminas. Y eso era lo que quería decir. Súper, Gloria. Muy claro. Entonces, pues en principio no, como creo que todos están de acuerdo en que toca despacio por muchas razones. La antecedente que tiene el niño, que no están muy seguros cuánto enteral tolera, no conocen el estado metabólico basal, sería importante, y probablemente con una monitorización muy estricta, ojalá por una vía alterna independiente. Mm, entonces, pues finalmente, para resumir un poco
todo lo que necesitamos saber de nutrición parenteral, pues lo más importante es entender dónde pueden estar las posibles complicaciones de esta terapia y por qué tenemos que tenerle tanto cuidado, pues, escogerla bien y tratar de monitorizarla bien. Entonces, lo que propusimos era que hicieran una gráfica donde pudieran mostrar cuáles eran las complicaciones y cuál era el mecanismo fisiopatológico que llevaba al daño, para intentar pensar cómo proteger esos efectos. Entonces, el que quiera mostrarnos, creo que tienes que dejar de compartir, Nata. Eso. Ánimo. Los que mandaron todos están chéveres. No veo la timidez. Ale, Gloria. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi imagen. Como cortada, pero sí. Bueno, si es que toda la imagen es esta. Realmente no la puse en diapositiva porque no la dejaba mirar completa, pero se los voy a mostrar así. Inicialmente coloqué como en la mitad las complicaciones en general y las dividí en causas de tipo mecánicas, infecciosas y metabólicas. En las mecánicas vamos a tener las asociadas al catéter y las asociadas a la infusión. En las asociadas al catéter son como pues las que tenemos más o menos con las mismas implicaciones de colocar una vía central, que serían neumotórax, hematomas, hemotórax, malposiciones. Son muy claros en decir que hay que estar vigilando continuamente la posición de la punta del catéter por el riesgo de alteraciones propiamente a nivel mediastinal. La obstrucción del catéter o migración del mismo también es un poco más común en los catéteres que están siendo utilizados para la administración de nutrición parenteral, por lo cual hay que tenerlo pues como en cuenta. Y por ese riesgo de obstrucción, pues tener en cuenta que que hay un poco más de riesgo de hacer síndrome de vena cava superior por obstrucción específica. Las relacionadas a la infusión, pues la extravasación en, en los tejidos circundantes, en el lugar donde está el catéter. Por mal posición del catéter puede haber también alteración de la infusión sobre estructuras pues importantes que básicamente lo llevaría a un taponamiento cardíaco, cosiéndose hasta el pericardio, en el peritoneo según en donde esté ubicado el catéter y depende también en el tracto, por lo cual tenemos que entender que el catéter debe estar indemne de todas maneras. Hacia acá al otro lado tenemos las infecciosas que también van a estar relacionadas, además del catéter, a la misma solución o a los mismos componentes de la nutrición parenteral. Pues es más fácil que sean caldo de cultivo para siembras hematológicas de infecciones, generalmente por bacterias u hongos. Puede darse la contaminación cutánea específica al paso de la infusión, cuando hay entradas no estériles o cuando la solución ya viene contaminada, en el punto en el que a uno le dicen que tiene que tener en cuenta el color, la forma, si hay grumos, cómo se ve o cómo ha sido manejada durante toda la manipulación de la bolsa. Eh, Tener en cuenta pues que también se pueden presentar las colonizaciones, además de la contaminación y de la infección, y pues para eso básicamente tenemos todas las medidas de prevención de la parte de infecciones nosocomiales. Para abajo, que son las específicas ya más bioquímicas de la nutrición parenteral, pues tenemos por alteración de cálculos inadecuados o no consideración de patologías de base que hagan que los electrolitos, los minerales y elementos traza sean inadecuadamente administrados. Por lo tanto, se pueden presentar, por ejemplo, alteraciones electrolíticas importantes, eh, también teniendo en cuenta
la interacción medicamentosa que se puede presentar en la UCI. Los síndromes de sobre o subalimentación que se dan en un paciente que estaba previamente sano y que pues obviamente no calculamos bien o no tuvimos una consideración adecuada del aporte calórico y de los macronutrientes. De ahí abajo tenemos como las otras consideraciones que son la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral, que está dada por un cuadro multifactorial, generalmente es más asociada a una nutrición más prolongada en el tiempo. Es más fácil que suceda en los pacientes que tienen una nutrición parenteral exclusiva, o sea que hay una faltante de la enteral, en los pacientes prematuros, en los pacientes que tienen sepsis, porque ya tienen algo, o los que tienen algo de compromiso adicional por X o Y motivo a nivel hepático, en los pacientes con resecciones intestinales amplias, porque hay una alteración de la parte endocrina del intestino y de la producción de hormonas que pueden regular la parte metabólica. Vamos a tener una circulación enterohepática disminuida y una deficiencia o toxicidad del preparado de la nutrición parenteral. Todas esas cosas asociadas pues van a hacer que sea más fácil la acumulación principalmente de elementos lipídicos a nivel hepático y pues que lleve progresivamente a la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. En esto, pues para prevenirlo y manejarlo tenemos tratar de dar la enteral lo más pronto posible y preferir el aporte por esta vía en cuanto sea necesario. Ahí como para recalcar que hay pocas contraindicaciones reales de la nutrición enteral en un paciente pues, que no ha tenido, que tiene el intestino básicamente sano y que la mayoría de veces encontramos son intolerancias. Considera la nutrición cíclica en cuanto sea posible cuando sabemos que definitivamente ya se prolongó. Considerar pues tratar el sobrecrecimiento bacteriano si tenemos riesgo a ese nivel, pues porque va a aumentar la posibilidad de que haya alteración en la circulación enterohepática y de la disfunción enteral. Reducir los lípidos o cambiar el preparado de lípidos y para preferir los que son en base a aceites de pescado y el uso del ácido urso desoxicólico, que sería como las maneras de intervenir. La otra es la enfermedad mineral ósea, que está más asociada a los aportes inadecuados de fósforo, calcio, magnesio y de vitamina D. Sería importante tener por lo menos una vitamina D en una nutrición parenteral que se está prolongando. Eh, Considerar, pues ahora es ya la producción de las nutriciones está un poco más estandarizada y como más vigilada, pero pues esta complicación estaba muy asociada a la contaminación por aluminio de las nutriciones, entonces pues eso se ha disminuido un poco. El síndrome de realimentación, que ya está en un paciente con una patología de base, con una alteración nutricional, se da por el cambio abrupto en líquidos y en electrolitos en los pacientes que están desnutridos y presentan más alteración de fósforo, potasio y magnesio. Entonces, empezar más o menos con un aporte del 50 al 75% de la energía estimada, pues va a disminuir el riesgo de que suceda. Tratar de ir aumentando entre 10 al 20% del aporte diario, monitorización pues de paraclínicos de manera estrecha y un adecuado aporte proteico pues para tratar de no pasarse tampoco sobrecargar ese sistema. Y los otros que ya son, por ejemplo, las alergias y la nefropatía asociada a la nutrición Gloria, parenteral. te interrumpo un poquito, es que estamos viendo cortado, entonces si quieres muévelo para la derecha. Solo vemos enfermedad mineral ósea y enfermedad hepática. Eso, muévelo así. Ahí pueden verla. Ahí casi, sí, súbelo un poquito. Ahí estás. Y, bueno, y entonces en la parte de alergias que ya está asociada pues a los componentes tanto de la nutrición específicamente, que son muy difíciles de prevenir, pues porque es como exponerse inicialmente a algún medicamento, pero pues ya hay que tener en cuenta los pacientes que son alérgicos al látex ya de manera conocida. Y
los misceláneos como la nefropatía asociada a nutrición parenteral, que es una respuesta más idiosincrática, pues que ya tocaría estar vigilando la parte de función hepática y balance hídrico y la diuresis. Y ya, eso era lo que tenía. Perfecto, Gloria, muy bonita tu gráfica. Juliana. Hola, profe, ¿cómo están? Bien, ahí te oímos. No estás presentando nada todavía. Ya, ahora sí, ahí viene. Entonces yo hice como una, voy a quitar esto acá, ya. Entonces yo hice una presentación, digamos como en las complicaciones inicialmente, pero también dividí por colorcitos las complicaciones, la prevención y pues algunos tratamientos específicos que tienen esas complicaciones. Entonces las complicaciones las dividí en asociadas a la inserción del catéter, asociadas a catéter y las complicaciones metabólicas relacionadas a la nutrición. Entonces, de las asociadas a inserción del catéter, no voy a hacer énfasis, son las mismas que dijo Glorita, son las, en resumen, relacionadas a la inserción de un catéter venoso central. La segunda son las asociadas al catéter como tal, y entonces, digamos que busqué diferente literatura que hablaba pues de las que estaban asociadas a catéter. Una de las que encontré que nosotros, pues yo nunca he visto hacer en mi práctica es la trombosis, pues de que los pacientes hagan trombosis de la vena puncionada, pero que se haga un manejo antifibrinolítico. Ellos lo hablaban con ateplase o con uroquinasa especialmente para no perder esa vena que se canalizaba. También había literatura que lo que hace es no utilizar terapia antifibrinolítica, sino que lo que hacen es hacer una anticoagulación total del paciente y retirar el catéter venoso central. Otras asociadas al catéter es la flebitis y la quemadura séptica. Y dentro de las, digamos que la manera de prevención es mantener una nutrición parenteral por vía periférica menor a 900 miliosmoles por litro, pues la osmolaridad. Debido a que pues osmolaridades más altas lo que hacen es pues producir quemaduras químicas de la piel y pues de la avena. Dependiendo de la literatura, hay alguna literatura que habla por debajo de 800 o por debajo de 600. Digamos que ya para estar completamente tranquilos nos podríamos ir con nutriciones parenterales por debajo de 600 milosmoles por litro. Y la tercera es la infección del sitio operatorio, que son pues digamos, las infecciones asociadas al catéter como tal. De eso pues está relacionado dentro de la prevención, pues asepsia y antisepsia de los procedimientos y todos los bandos de cuidado de los catéter venosos centrales para evitar que haya infecciones asociadas a catéter. Pero también como tratamiento, el manejo empírico antibiótico cuando haya una sospecha de una infección asociada a catéter. La EBSCAN digamos que la EBSCAN tiene diferentes hablando de nutrición parenteral en pediatría, tienes diferentes, digamos, guías de práctica clínica hablando de cómo se manejan los minerales, cómo se manejan las proteínas, cómo se manejan los lípidos. Y dentro de la parte de complicaciones, que es una de las guías que ellos proponen, hablan de que los pacientes que necesitan nutrición parenteral y que tengan una sospecha de una infección asociada a catéter venoso central, se debe iniciar manejo empírico antibiótico de amplio espectro que cubra no solo gram positivos, sino también gram negativos. Ya por esa parte. Y dentro de las complicaciones metabólicas por la hiperglicemia o la hipoglicemia, eso pues nos llevará finalmente a cetoacidosis. Tenemos también desórdenes electrolíticos y una acidosis metabólica. Dentro de las recomendaciones que también eh, nos da la EBSCAN es el uso de fosfatos covalentes para evitar las precipitaciones de fosfato de calcio en los pacientes con hipertrigliceridemia hipertrigliceridemia y la lesión hepática asociada a nutrición parenteral asociado también pues a colestasis. Dentro de las prevenciones nos dan entonces el ciclaje de la nutrición parenteral. Sabemos que la lesión hepática asociada a la nutrición parenteral aumenta cuando la nutrición parenteral está a las 24 horas del día. Lo que hacemos con el ciclado es que le permitimos al hígado como descansar, por decirlo así, aumentando, digamos que dando el mismo aporte calórico y proteico que los pacientes necesitan, pero haciendo un poquito la nutrición parenteral algo un poquito más fisiológico, por decirlo así. Los ciclados se pueden dar de 22, 20, 24 o 22/2, digamos que entre más tiempo nosotros dejemos al paciente sin nutrición parenteral, se ha visto que hay una disminución importante de la lesión hepática asociada. Otra que tenemos también el uso de lípidos a base de pescado, omega 3 y omega 6. Los lípidos que nosotros tenemos convencionalmente son lípidos a base de soya y estos
lípidos producen digamos que gran lesión hepática, por lo que cuando tenemos pacientes con alteraciones hepáticas relacionadas, lo que tenemos que hacer es hacer como un cambio como de dónde vamos a tomar estos lípidos. Y lo importante pues es que también tengan omega 3 y omega 6. Y tercero, hablando especialmente pues de la hipertrigliceridemia, se ha visto que la disminución de los aportes de carbohidratos lo que nos permite posteriormente es en relación pues cuando estamos haciendo esta sobrealimentación, que estos carbohidratos posteriormente no se conviertan en, digamos que por pues, diferentes vías, en triglicéridos, hagamos hipertrigliceridemia y pues después hagamos la cirrosis hepática relacionada. Y por último, las complicaciones metabólicas, pues aquí también puse pues sobrecarga hídrica y coagulopatía. em, y ya, pues ese es como mi abordaje. Chévere, Juliana, muchísimas gracias. Para cerrar, Juan David. Hola, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Bueno, va a ser algo ya un poco más rápido, no tan especializado como mis compañeras, pero entonces digamos que ahí están viendo la pantalla. Sí. Entonces, acá traté de hacer un esquema en el cual habláramos sobre todo, por ejemplo, de complicaciones infecciosas y otro tipo de complicaciones. En las complicaciones infecciosas, las infecciones asociadas al catéter, que digamos que es lo que más limita como tal el uso de la nutrición parenteral, yendo a bacteremia y incluyendo un poco de la prevención, de siempre recalcar el uso de de las técnicas asépticas durante la inserción, así como el cuidado del catéter y adicionalmente las infecciones sistémicas que pueden ingresar digamos que asociadas justamente a estas alteraciones o infecciones asociadas al catéter. Adicionalmente, complicaciones metabólicas, que es básicamente lo que ya han mencionado mis compañeros, se incluye hiperhipoglicemia o desequilibrios electrolíticos, por ejemplo, la hiperglicemia siendo la complicación más frecuente de la nutrición parenteral. En este caso, pues tratar de, digamos, ser muy cuidadosos con los aportes y los flujos metabólicos que tengo en cuenta, sobre todo cuando estoy administrando aportes mixtos. En la hipoglicemia, digamos que algo similar justamente para hablar de los ajustes y desequilibrios electrolíticos, pues que afectan, digamos, más comúnmente, pues, digamos, en general todos los electrolitos, pero sobre todo manteniendo un adecuado balance fosfocálcico, como lo refería justamente Natalia durante su presentación. Adicionalmente, el ajuste, puedo modificar la composición de la nutrición, como ya lo habían mencionado, justamente con la modificación de carbohidratos, electrolitos e incluso de lípidos justamente para evitar, por ejemplo, el riesgo de colestasis que, digamos, está presente en los pacientes con este tipo de nutrición. Otro, pues, puede ser, por ejemplo, pues, la modificación de los flujos metabólicos, como ya lo había mencionado, algunas intervenciones preventivas como la implementación de protocolos para la prevención de las infecciones asociadas a catéter, digamos que un poco más digamos que de calidad a este respecto y de consideraciones clínicas del monitoreo de pacientes. Entonces hablaba de la realización de un monitoreo continuo de los pacientes. Digamos que cuando uno revisa la literatura de qué tan frecuentes hacer, digamos, los monitoreos, hay algunos reportes, algunos artículos que hablan que debería hacerse todos los días, otros ya, digamos, son un poco más conservadores y lo hacen cada 2 días o dependiendo también de la fase en la cual se encuentre cada uno de los pacientes, ya que pues digamos que cada uno se debería individualizar para determinar en qué momento se debería hacer justamente esta monitorización, igual que los parámetros a monitorizar pues van a ser variables, pero siempre tener un monitoreo constante tanto de la glucosa como de los electrolitos y la evaluación incluso de los signos de infección, que esto debería tenerlo muy en cuenta, ya que no solamente es la lectura de los paraclínicos, sino la monitorización de signos de infección, sobre todo en estos pacientes de tan alto riesgo. Y finalmente hablaba de consideraciones clínicas de la educación del personal y complicaciones mecánicas ya digamos que derivadas como tal de la punción que se realizó, como por ejemplo trombosis, obstrucción del catéter, incluso por precipitación. Aquí haciendo énfasis pues muy importante, por ejemplo, lo que ya mencionaba Natalia, de de, por ejemplo, del no uso de heparina y también de el mantener una adecuada relación calcio-fósforo y finalmente el riesgo de lesiones vasculares que pues puede hacerse durante la colocación como tal del catéter. Y eso era básicamente lo que tenía para compartirles en este momento. Gracias. Perfecto, Juan David, muchas gracias a todos. Creo que en general todos los gráficos eran muy claros y creo que orientaron siempre hacia las mismas complicaciones, que
Además, ya las revisó Natalia y las repasamos en este taller. Entonces, creo que vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos. Este es el fin del módulo de fisiología gastrointestinal. Vamos a empezar el módulo de endocrino en 8 días. Entonces, feliz tarde para todos y que descansen. Gracias, Muchas gracias, profe. buenas Gracias.